¿Cómo fui exactamente a Irlanda? ¿Qué casa busqué? ¿Cómo vivía allí? Una agencia se puso en contacto conmigo y me buscó la casa. Para mí esto fue muy importante. Me daba igual pagarle 100 euros a esa agencia, o no me acuerdo cuánto fue, pero pagar de más, pero que me buscasen una casa, porque realmente tú, al no haber ido nunca, pues yo no sabía hasta qué punto podía encontrar una casa de Erasmus o me podían timar, como le pasó a un compañero mío. Para mí eso fue muy importante y nada, me buscaron la casa y además se puso en contacto con la agencia que está en Irlanda, que está en Cork, para que me hiciesen una entrevista de dónde quería trabajar, para que supiesen un poquito de mí y para saber pues dónde quería hacer mis prácticas durante esos 6 meses. Pues más o menos un mes antes de irme a Irlanda tuve una entrevista por Skype con una de las chicas que trabajan allí, preguntándome pues por qué había escogido Irlanda y por qué, en qué empresa quería trabajar, qué me gustaba y saber un poquito mis gustos. La entrevista duró apenas 5 minutos, yo estaba súper nerviosa porque era la primera vez que hablaba en inglés con alguien que no era español, entonces yo estaba súper nerviosa. Al final me llevaron a una empresa donde es prácticamente como el Corte Inglés aquí en España, pero con marcas allí, ¿vale? No tiene nada que ver. Escogí esa empresa básicamente porque yo le dije que quería algo de ropa y ya está. Yo volé el 28 de septiembre y empezaba mis prácticas el 2 de octubre, ¿vale? Volé ese día porque quería tener unos días de antelación para asentarme, para saber dónde ir a coger las cosas, para comprar cosas en el súper, para saber qué buses tenía que coger a mi sitio de prácticas, etcétera, ¿no? Mi casa estaba más o menos como a 1 hora en bus, contando el atasco, de donde yo hacía las prácticas, entonces yo eso tenía que tenerlo muy claro antes de empezar, porque obviamente no quería llegar tarde ni mucho menos el primer día. El primer día la chica de la agencia de allí te acompaña a tus prácticas para saber pues más o menos qué buses tienes que coger, a qué hora entras y presentarte un poquito con la empresa. Ella te deja allí y se va. Entonces tú ya te quedas con la chica que te atienda de la empresa y te explica más o menos pues te explica un poquito todo, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi caso, la empresa era bastante grande, entonces me explicaba que tenía que abrir un ascensor, marcar un número para poder ir arriba a la cantina, bajar y no sé qué, y ya ese propio día obviamente me pusieron a trabajar. 6 meses la verdad que estuve bastante contenta con la tienda que me tocó, no en sí por la tienda, sino por las compañeras de trabajo que tenía. La verdad que eran chicas increíbles. Allí en Irlanda es cierto que la gente es mucho más abierta que aquí en España y sobre todo muchísimo más educada. Yo eso lo noté muchísimo y al final se te pega. Yo estaba allí todo el día diciendo perdón, gracias, lo siento, ¿no? Porque escuchas a la gente así y es algo que se te pega y fue algo que me gustó muchísimo. En cuanto a la comida, pues la comida no hay mucha diferencia. Tú si vas al supermercado no encuentras diferencias si vas al supermercado aquí de España o al supermercado de Irlanda, sobre todo en productos básicos, ¿no? Sí encontrarás diferencia, por ejemplo, en productos como digo yo, chocolate, que aquí una tableta de chocolate pues te puede rondar entre el 1 euro y 2 euros más o menos, y allí pues 3 euros y pico o 4 a veces. Como el chocolate es un capricho que te das de vez en cuando, pues tampoco notas la diferencia. Y algo que hay que tener en cuenta para ir a Irlanda es llevar un paraguas, y si no lo llevas, cómpralo allí el primer día ya. Yo de los 6 meses que he estado, pues días de sol enteros sin llover nada, pues básicamente 7 días, 8 no más. Entonces allí llueve prácticamente todos los días. Sí que es cierto que algunos días te levantas con sol, ves el cielo despejado, dices pues no voy a salir de casa con paraguas porque no lo necesito, y a las 2 horas está lloviendo muchísimo y luego te empapas porque una vez se cierra no para de llover. Y eso fue un fallo mío al principio, de que claro, veía el cielo despejado con sol, salía sin paraguas y luego pues al ver lo que pasaba ya salía con paraguas sí o sí, hiciese el día que hiciese. En Irlanda a mí me nevó en marzo, o sea, no sé realmente si me coincidió justamente ese año, si normalmente nieva antes, no nieva más tarde, si hay años que no nieva, no lo sé. Justamente yo acababa mis prácticas el 1 de abril, tenía el avión para España, y me nevó pues el 20 o 20 y pico de marzo, justo antes de irme, y la verdad que fue genial. Fue genial porque, bueno, aparte de no ir a trabajar esos días, porque, bueno, ni siquiera las empresas abrían esos días porque estaba demasiado de nieve, para mí fue una experiencia increíble porque yo nunca había estado en un sitio así
Es decir, yo sí que había estado en la nieve, pero nunca me había nevado encima, ¿no? De decir, me está cayendo la nieve encima, esto es alucinante. Y la verdad que para mí eso fue súper bonito y tengo un recuerdo precioso de la nieve. Justamente bueno, fueron 5 días de nieve, pero fueron alucinantes. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda sobre el Erasmus en general, podéis comentármelo porque yo os contesto de verdad sin ningún tipo de problema.